El trabajo número 10, Electrotécnica y Electrónica Industrial, de cuarto C, es el último trabajo que se va a pedir durante el año, ¿sí? Trata sobre clasificación de máquinas eléctricas e introducción al control. Las máquinas eléctricas se clasifican principalmente en generadores, motores y transformadores. Entonces, una máquina eléctrica es un convertidor de energía que transforma energía mecánica en eléctrica o eléctrica en mecánica, siendo que se trata de un generador o un motor respectivamente. La clasificación de las máquinas eléctricas entonces, decíamos, se compone de generadores, motores y transformadores. Ya hemos visto dínamo, ya hemos visto alternador, así que el principio de funcionamiento y las partes principales se han visto en prácticos anteriores. De esta clasificación tenemos un pequeño resumen de qué son los generadores motores, ¿sí? Básicamente podemos decir que los generadores son los que transforman la energía mecánica en eléctrica y los motores son los que transforman la energía mecánica en eléctrica en el caso de los generadores, y los motores los que transforman la energía eléctrica en mecánica, ¿sí? Pero el principio de funcionamiento de ambos es similar. Además tenemos una tercera clasificación que son los transformadores, que es lo que vamos a ver un poquito más en profundidad en este práctico. Los transformadores son aparatos estáticos. A diferencia de los generadores y los motores, los transformadores no tienen partes móviles, no rotan, ¿sí? Son aparatos estáticos, no se mueven, pero muy útiles, con muchas aplicaciones. Avanzando entonces con el primer ítem de clasificación que dijimos son los generadores. Los generadores se clasifican de corriente continua o de corriente alterna. Dentro de corriente continua tenemos la dínamo, dentro de corriente alterna tenemos el alternador. Estos temas lo hemos visto en el práctico 6 y práctico 9 respectivamente, así que los invito a repasar esos dos prácticos para el detalle del principio de funcionamiento, partes constitutivas y algunos comentarios más sobre la dínamo de corriente continua y el alternador que es de corriente alterna. Además de esta clasificación habla de los electroquímicos, como por ejemplo la pila o el acumulador, que es la batería de un auto, por ejemplo, o fotovoltaicos. Además, dentro de la dínamo vemos una subclasificación donde habla de el tipo de conexión. No vamos a profundizar en lo que es el tipo de conexión, pero sí saber que en la dínamo se puede conectar de diferente manera, serie, paralelo, mixta, con excitación independiente, ¿sí? Que hace que funcione con determinadas características. Luego seguimos con los motores. Los motores también se clasifican de corriente continua o de corriente alterna, ¿sí? Dentro de corriente alterna tenemos los monofásicos, polifásicos o universales. Monofásicos indica que tiene una fase y un neutro. Polifásico quiere decir que puede tener más de una fase. Típicamente tenemos los motores trifásicos, ¿sí? La redistribución que llega hasta nuestra casa puede ser monofásica en general, o para algún taller o alguna instalación específica tener una bajada del tipo trifásica, es decir, 3 fases. Entonces tenemos motores que funcionan con 2 fases, con una fase y un neutro, es decir, con 2 cables, o con la conexión de 3 fases. Puede existir algún cable más que tenga que ver con alguna puesta a tierra o neutro, pero principalmente hablamos de lo que son las fases de alimentación. Dentro de los motores hay una reseña sobre lo que es un motor de inducción. Recordemos siempre una aclaración, ¿no? Que los motores, los generadores, incluso los transformadores, todos se basan en principios de inducción magnética, pero
Por convención, por acuerdo, suele llamarse motores de inducción a este tipo de motores asíncronos, ¿sí? Los motores asíncronos, recuerden, son los que tienen una velocidad de campo magnético diferente a la velocidad de giro del rotor, ¿sí? No entraremos tampoco en mayor detalle con respecto a eso, pero sí conocer que estos motores son de los más utilizados en la industria o comercio, inclusive también en los hogares. Del tipo de motor universal, que era una de las clasificaciones de los motores de corriente alterna, también tiene mucho uso en pequeños electrodomésticos, ¿sí? Principalmente en lo que es el uso hogareño. Cada uno de estos motores no hay uno que sea mejor que otro por sí mismo, sino que depende del uso que le querramos dar. Habrá motores que tienen ciertas características que lo hacen más aptos para el uso en un taller, por ejemplo, lo que sería, no sé, una máquina en un taladro, o lo que sería en una moladora, o alguna herramienta de corte, o lo que sea, ¿sí? Probablemente ahí utilicemos un motor de inducción y del tipo trifásico generalmente. Puede ser también monofásico, pero lo importante acá es que no hay motor mejor que otro, sino que hay motores mejores para determinados usos. Por eso hay diferentes tipos, todos se usan, e incluso dentro de un mismo tipo hay diferentes conexiones que también le da diferentes características. Ya no constructivas, pero sí de desempeño. Aquí vemos un par de fotos de dos motores. Vuelvo a recordar que se ha visto la dínamo, se ha visto el alternador en trabajos prácticos anteriores, en videos dados en prácticos anteriores, donde ahí se habla del principio de funcionamiento más en profundidad y se muestran las partes constitutivas. Luego entramos a lo que vamos a profundizar un poquito más, que son los transformadores. Los transformadores también tienen muchos usos, como los motores, ¿sí? Hay transformadores que se usan, por ejemplo, para cargar el celular, transformadores que se usan para bajar de media tensión a baja tensión para alimentar nuestros hogares. Hay transformadores que se utilizan para aislar circuitos de forma eléctrica. Hay transformadores que se utilizan para reducir valores de tensión y corriente para poder ser medidos, porque originalmente son muy altos, ¿sí? Así que tienen diferentes usos, pero el principio de funcionamiento siempre es el mismo, ¿sí? Para analizar el principio de funcionamiento y la parte constitutiva vamos a tomar un transformador monofásico, es decir, un transformador de una sola fase. Pero, insisto, el principio de funcionamiento es el mismo, sea un transformador monofásico, trifásico, ¿sí? O de diferentes características constructivas. Entonces, este modelo simplificado de transformador monofásico cuenta de dos bobinados. Un bobinado primario, ¿sí?, a la izquierda, y un bobinado secundario a la derecha. Y un núcleo, ¿sí? Esas son las partes constitutivas principales. Al bobinado primario se va a conectar una fuente, al bobinado secundario vamos a conectar una carga, ¿sí?, que es la que de alguna manera queremos alimentar con otros valores o quizá los mismos de tensión y corriente. Pero bueno, vamos a ver el principio de funcionamiento. Antes de eso se ven los símbolos. Hay diferentes símbolos que en un plano de representación eléctrica podemos llegar a ver, ¿sí? De acuerdo si es un tipo de plano de conexiones electrónicas o de red de distribución, por ejemplo, o instalación eléctrica, vamos a tener diferentes tipos de símbolos. El principio de funcionamiento. Antes que nada hay que tener en cuenta que vamos a tomar un transformador ideal, es decir, un transformador que se considere sin pérdida. Esto para simplificar el análisis. ¿Qué quiere decir que no tenga pérdidas? Y que no se producen pérdidas por efecto Joule, es decir, liberación de calor por agitación térmica en los bobinados, que no hay dispersión de flujo, es decir, el flujo se concentra todo en el núcleo, el flujo magnético,
y no existen pérdidas por histéresis. La histéresis es, digamos, el efecto que se produce al cambio del sentido del flujo magnético en el núcleo. El núcleo es de material ferromagnético. El objetivo es canalizar el flujo magnético, aumentar su intensidad. Está compuesto de como pequeños imanes que se van alineando en el sentido del campo magnético que está excitando el sistema, ¿sí? Esa alineación, ¿sí?, requiere que cambien de sentido esos pequeños imanes. En ese cambio de sentido hay como un retraso, ¿sí?, entre el cambio del flujo magnético y la alineación de estos pequeños imanes que componen el núcleo, y esa diferencia de lo que llamamos histéresis. Hay un ciclo de histéresis, pero no vamos a abstraer de eso, vamos a decir que eso no existe y que ese efecto es nulo, ¿sí? Eso es lo que consideramos un transformador, decía, sin pérdidas. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que también que tenemos que tener en cuenta es que el transformador funciona solamente con variación del flujo magnético, es decir, la corriente que alimenta al bobinado primario debe ser alterna, como lo indica el símbolo. Si no es alterna, no se produce variación del flujo, sino que se produce un flujo constante. Si el flujo es constante, no se induce una fuerza electromotriz o una tensión en el bobinado secundario. Entonces, este flujo que va y viene por este núcleo debe justamente variar. Si no, el transformador no funciona. El transformador no funciona con corriente continua, ¿sí? Entonces, el principio de funcionamiento es ese. Aplico una señal, una tensión alterna a los bornes del bobinado primario. Eso produce un campo magnético, un flujo magnético variable que se canaliza a través del núcleo. Cuando pasa por el bobinado secundario, induce una corriente, una diferencia potencial en el bobinado secundario, que en definitiva hará aparecer esa tensión en los bornes del bobinado secundario, y si yo le conecto una carga, aparecerá una corriente. También alterna. No se varía la frecuencia. El transformador no varía la frecuencia de entrada. Es decir, si yo tengo una frecuencia de entrada de 50 Hz, a la salida tendré una frecuencia de 50 Hz, pero con valores variados de tensión y corriente eventualmente. Acá vamos a otro título que es la relación de transformación. La relación de transformación no es ni más ni menos que relacionar la tensión en el primario, o Vp, con la tensión en el secundario, Vs, con la corriente en el secundario, la corriente en el primario, en relación al número de vueltas del primario y del secundario. Es decir, fíjense que el número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario es igual a la tensión del primario sobre la tensión del secundario. Además, es igual a la corriente del secundario sobre la corriente del primario. Es decir, yo variando la relación del número de vueltas del primario con respecto al secundario, variaré los valores de tensión y corriente. Es decir, por ejemplo, si yo tengo en el secundario 100 veces más vueltas que el primario, a la salida tendré 100 veces mayor tensión que en el primario. Si este transformador lo conecto al revés, dado que el transformador es reversible, el efecto será el contrario. Hay que tener en cuenta también que cuando aumento la tensión, la corriente disminuye. Si la tensión disminuye, la corriente aumenta. La multiplicación, es decir, la potencia entre la tensión y la corriente, en este transformador de tipo ideal, se mantendrá constante, dado que no hay pérdidas. Luego pasamos a la parte de control, ¿sí? Una pequeña introducción a lo que es control. Control habla de cómo yo puedo configurar un sistema para que funcione de manera automática. Ustedes ya lo van a ver en la lectura más detallada del práctico, pero básicamente podemos tomar un sistema como una caja. Esa caja tiene una entrada, tiene una salida,
tiene variables que yo voy a controlar y tiene perturbaciones del medio, ¿sí? Ruido, alguna perturbación que el medio donde está el sistema me va a introducir. Entonces, ¿qué es un sistema? Un sistema es una combinación de componentes para lograr un objetivo. ¿Qué es un proceso? Una secuencia de pasos que yo sigo para lograr ese objetivo. La señal de entrada es esa señal que yo tomo a la entrada del sistema. La de salida, la señal que obtengo. Y luego tengo variables manipuladas. La variable manipulada es el elemento al cual se modifica su magnitud. La variable controlada es el elemento que se desea controlar. Y después puede haber una transformación de esta variable. Esto, si bien parece muy abstracto, es una explicación que aplica a todo sistema. Por ejemplo, si yo tengo un tanque de agua conectado, digamos, a una bomba, la bomba extrae agua de un pozo, le eleva y llena un tanque de agua. Yo tengo que prender y apagar el motor cuando eventualmente se llena o se vacía. Ese proceso lo puedo automatizar. Entonces yo pongo un elemento que mida el nivel del tanque de agua y automáticamente prenda o apague el motor de acuerdo si está lleno o si está vacío en un rango de niveles que yo determino. Entonces estos elementos, el control me permite a mí medir ciertas variables de un sistema, por ejemplo el de un tanque de agua, y actuar, ¿sí? Por ejemplo, prendiendo o apagando un motor que es la bomba, digamos, que va a llenar el tanque cuando sea necesario. Estos sistemas se clasifican en dos grandes grupos, sistema de lazo abierto, sistema de lazo cerrado. Básicamente, la idea es que yo puedo tomar un valor de la salida y reinyectar ese valor a la entrada. Es decir, el sistema yo lo voy a estar midiendo y ajustando a la entrada en función a lo que va saliendo. Es como controlar que lo que esté produciendo realmente esté saliendo de acuerdo a lo que yo espero. Si no sale, si la salida no es según la esperada, ajusto ciertos valores a la entrada para que el proceso me dé a la salida algo más cercano a lo que yo deseo. Básicamente eso. A la izquierda tengo un sistema abierto, es una sola línea, ¿sí? Tengo una entrada a la izquierda, una salida a la derecha, no hay realimentación. En cambio, en el gráfico de la derecha es un sistema de lazo cerrado, donde se ve esta liñita blanca que realimenta el sistema, ¿sí? Por eso se llama cerrado o de lazo cerrado. Esta es la definición de alimentación, ¿sí? De retroalimentación, perdón, que es esa relación secuencial de causas y efectos entre las variables del sistema. Es lo que decíamos recién. Tomo ciertos valores de la salida y reinyecto de alguna manera, en consecuencia de eso, algún valor a la entrada que hará que el proceso se ajuste al objetivo que yo tengo. Los elementos básicos son sensores, controladores, actuadores y el proceso en sí. El sensor es el instrumento, el elemento que yo voy a tomar para realizar la medición. Hay de muchísimos tipos, ¿sí? Por ejemplo, habrá sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de nivel, sensores de proximidad, sensores de diferentes tipos de lumínicos y detectan el nivel de luz. ¿Sí? Depende de lo que yo necesite controlar, depende de cómo sea mi sistema, voy a utilizar uno u otro sensor. Después tengo el controlador que toma esos valores, compara, ¿sí? Y envía una señal, ¿sí? Un controlador utiliza los valores de entrada y la respuesta obtenida y determina la acción que debe aplicarse, ¿sí? Puede ser pensado como un cerebro, el que determina, el que decide qué debe hacerse en función a lo medido y a la entrada. El actuador, como su nombre lo dice, es el que actúa, el que en definitiva produce el efecto sobre el sistema, cambiándolo si es necesario para que se ajuste la salida a lo deseado. Y el proceso, ¿sí? es el procesamiento conjunto de operaciones, ¿sí? Es lo que yo voy a hacer, esa secuencia
de acciones, ¿sí?, a la que voy a someter el sistema. Vemos gráficamente estos elementos, ¿sí? Tenemos la señal de entrada a la izquierda arriba, la señal de salida a la derecha arriba, ¿sí? Y tengo el controlador, el actuador, el proceso y este camino a través del sensor que realimenta y se une con la entrada para de nuevo pasar por el sistema y obtener una salida más ajustada a lo que yo deseo, ¿sí? El actuador puede ser por ejemplo, una electroválvula, ¿sí? Es decir, un elemento que abre o cierra en función a una señal eléctrica, ¿sí? Una electroválvula o un dispositivo similar, por ejemplo, podría estar ajustando el nivel de líquido de llenado de una botella. Entonces yo verifico que el llenado de una botella está muy bajo o muy alto y lo que hago es reinyectar una señal que me ajuste el nivel, o sea, el tiempo de apertura y cierre de una llave que es la que me deja pasar el líquido hacia la botella, por ejemplo. Para este tipo de aplicaciones de automatización y control, lo que hay que tener en claro son los conceptos de medición. Esto ya se ha visto en el trabajo práctico número 2, así que los invito a repasar el trabajo práctico número 2 en lo que tiene que ver con mediciones, ¿sí?, y error, ¿sí? Esos conceptos muy importantes porque de hecho los sensores están midiendo y en definitiva lo que yo obtengo es una señal de error. El error es la diferencia entre la entrada y la salida, me dará un cierto nivel que llamaré de error, que es lo que me va a determinar que yo actúe o no sobre el sistema. Si ese error es distinto de 0, actuaré. Si ese error es igual a 0, quiere decir que la salida está de acuerdo a lo esperado. Luego avanzamos con dos ejemplos de elementos que me permiten este tipo de acción sobre el sistema, ¿sí? Tenemos la termocupla, ¿sí? La termocupla, acá lo vemos en el gráfico, consta de dos metales unidos en un extremo, en este extremo están unidos, ¿sí?, que cuando son expuestos a calor producen una diferencia de potencial, es decir, una tensión que puede ser medida y tomada en definitiva para realizar determinada acción. Típicamente una termocupla la tenemos en los calefactores que calefaccionan nuestro hogar. Es decir, nosotros cuando prendemos la llama del piloto, lo que hacemos es que aparezca este calor en el extremo de la termocupla y hará que, una vez que se caliente, mantenga abierta la llave de paso de gas. Si ese piloto, si esa llama desaparece, la termocupla se enfría y la válvula se cierra, ¿sí? Esta es una medida de seguridad muy importante que impide que siga saliendo gas cuando la llama está apagada, digamos, cuando no hay combustión. Y como decíamos entonces, el principio de funcionamiento lo explica este gráfico, ¿sí? Acá tenemos el termopar, ¿sí?, que son dos metales que se eligen de determinadas características, porque al ser unidos y calentados, como decíamos recién, producen esa diferencia de potencia. Después pasamos a otra forma de medir temperatura, que son las termoresistencias. Las termoresistencias se basan en el principio de que los elementos varían su resistencia al variar la temperatura. En este caso también se toman elementos o materiales o metales adecuados que yo conociendo cómo varían con respecto a la variación cómo varía su resistencia con respecto a la variación de temperatura, los puedo utilizar para medir efectivamente la temperatura de los que son expuestos. Hay de diferentes tipos. Aquí vemos un ejemplo de la constitución, digamos, de una termoresistencia, ¿sí? La termoresistencia está en el extremo de este dispositivo. Hay elementos de sujeción, control y conexión, pero básicamente lo que yo, digamos, el principio de funcionamiento es este. Yo expongo la termoresistencia al medio del que yo quiero saber la temperatura y en función de la variación de su resistencia determino la temperatura existente. Hay típicamente dos clases, luego hay una subclase, un tercio B,
clase A, clase B, clase 0,5. ¿De qué varían estas clases? Bueno, varían, la diferencia fundamental está en el rango de temperaturas que pueden medir y en las tolerancias que pueden tener, ¿sí? Recordemos que tolerancia es ese rango en el cual yo considero que el resultado es satisfactorio. Es decir, yo tengo un rango de valores en los cuales el resultado es bueno. Fuera de ese rango, fuera de esa tolerancia, el resultado debe ajustarse, ¿sí? Entonces yo toleraré cierto nivel de error indicado por esa tolerancia, ¿sí? Entonces, repito, la clasificación de la termoresistencia está en función del rango de temperatura y de la tolerancia que me ofrezca. Finalmente tenemos un gráfico que relaciona las tolerancias con las clases y las temperaturas, ¿sí? Simplemente a modo ilustrativo, pero el principio de funcionamiento y el uso es el que mencionábamos recién. Por ejemplo, veamos la termoresistencia clase B puede medir temperatura desde menos 200 a más 800 grados centígrados, con una tolerancia definida en más o menos 3 décimas de grado centígrado, ¿sí? Más una formulita determinada por la temperatura a la que estoy midiendo. No es totalmente lineal. Por ejemplo, en esta cuarta columna me da para la clase B más o menos 3 décimas de grado centígrado cuando estoy en 0 grado, o 8 décimas de grado centígrado más o menos 8 décimas de grado centígrado cuando estoy en 100 grados. ¿Sí? Como vemos, esa tolerancia varía en función a las temperaturas y el rango que puedo medir es este. ¿Sí? Para cualquier otro rango utilizo esta fórmula. Bien, finalmente el práctico consta de un cuestionario que entrando a través de link o en el enlace ya puesto en la tarea publicada en Classroom van a poder acceder y responder el cuestionario. Con eso se finaliza el trabajo práctico.